Kazu insulta a Ángela Aguilar y la llama mentirosa. Quédate hasta el final para ver la inesperada reacción de Ángela. La mañana que parecía tranquila para Kazu pronto se convirtió en una tormenta emocional. Sentada en la cocina, con una taza de café caliente en las manos, se permitió unos minutos de calma, sin saber que estaba a punto de recibir un golpe devastador. Cuando finalmente encendió su teléfono, una notificación capturó su atención. Abrió la noticia con desgano, pero las palabras del titular parecieron gritarle en el rostro. Ángela Aguilar admite que su relación con Cristian Nodal comenzó mientras él aún estaba comprometido con Kazu y asegura no tener arrepentimientos. Justifica la infidelidad diciendo que Kazu lo maltrataba. Las palabras penetraron su mente como una cuchilla, congelándola en el tiempo. Su pulso se aceleró, y las manos le temblaban tanto que la taza de café cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Kazu se quedó en shock, leyendo y releyendo el titular mientras intentaba asimilar cada frase. La mezcla de traición y dolor se convirtió en un nudo en su garganta que no la dejaba respirar. ¿Cómo podía Ángela afirmar algo así? ¿Cómo podía tergiversar la verdad hasta ese punto? Incapaz de soportar esa sensación en soledad, Kazu tomó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Joaki, la única persona en quien podía confiar en esos momentos. Cuando la llamada fue contestada, Kazu no pudo contener la mezcla de rabia y tristeza que la embargaba. Su voz sonaba rota, quebrada por el peso de la noticia. Joaki, no sabes lo que acabo de leer, dijo Kazu, tratando de contener las lágrimas, pero era imposible. ¿Viste lo que dijo Ángela? Asegura que yo maltrataba a Cristian, que lo insultaba y que por eso ella tuvo que rescatarlo, puedes creerlo, y dice que no se arrepiente. Ahora parece que todo es mi culpa. Joaki se quedó en silencio unos instantes, procesando lo que acababa de escuchar, intentando entender cómo alguien podía distorsionar la verdad de esa manera. ¿Que tú maltratabas a Cristian?, preguntó con incredulidad, mientras la rabia se encendía en su voz. Esto es absurdo, Kazu. Yo vi todo lo que diste por él, cada esfuerzo, cada intento de hacer que la relación funcionara. Esto es como echar sal en una herida abierta. Mientras Kazu relataba entre sollozos las palabras de Ángela que tanto la habían herido, Joaki le escuchaba en silencio, sintiendo su propio corazón romperse al oír a su amiga tan afectada. Kazu respiraba agitadamente, su voz era un torbellino de frustración y desilusión. Ella dijo que yo lo maltrataba y lo insultaba, que todo fue mi culpa, y que no se arrepiente de nada. No lo entiendo, Joaki, yo lo amaba. Todo lo que quería era que nuestra relación funcionara, estaba dispuesta a perdonarlo. Quería tener una vida con él, una familia. Y ahora ella sale y lo arruina todo, mintiendo. Joaki escuchaba cada palabra con un dolor silencioso. Sabía que la rabia de Kazu no era solo un enojo pasajero, sino el reflejo de un sufrimiento más profundo, de una herida que nunca se había cerrado. Yo sé cuánto lo querías, Kazu. Lo vi cada vez que hablábamos de él. Intentaste salvar esa relación cuando él no estaba dispuesto a darte lo que merecías, le dijo con voz firme. Suscríbete solo si amas a Kazu. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Kazu, cayendo sin control mientras sus emociones se volvían un remolino dentro de ella. Nunca lo maltraté, Joaki, nunca, dijo entre sollozos. Todo lo que hice fue amarlo con toda mi alma. Siempre lo perdoné, una y otra vez, porque creía en él, porque creía en nosotros. Me imaginaba toda una vida a su lado. Y ahora ella se atreve a decir que yo era el problema, y que no se arrepiente de nada, como si ella fuera la víctima de esta historia. Joaki comprendía la magnitud de su sufrimiento, sentía el dolor de su amiga en cada palabra. Sabía que Kazu era fuerte, alguien que pocas veces dejaba ver su vulnerabilidad. Y ahora, verla tan devastada, tan rota, hacía que Joaki quisiera encontrar la forma de protegerla de esas mentiras. Es tan injusto, Kazu respondió con voz dolida. Tú lo querías de verdad, lo sé. Estabas dispuesta a perdonarle todo, a construir algo sólido. No mereces que te hagan esto. Tú diste lo mejor de ti. Kazu respiraba con dificultad, tratando de calmarse, pero sentía como la herida se hacía más profunda con cada segundo. No es justo, Joaki, susurró con voz entrecortada.
No es justo que ella salga diciendo que yo lo maltrataba cuando lo único que hice fue amarlo. Me duele porque ella sabe la verdad, sabe lo que hizo, y aún así no le importa. Dice que lo haría de nuevo. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Suscríbete solo si amas a Ángela Aguilar. Joaquín intentó encontrar las palabras para consolarla, aunque sabía que ningún consuelo sería suficiente. Casu, las palabras de ella no cambian la verdad. Tú sabes lo que diste, sabes cuánto luchaste por ese amor. Nadie puede arrebatarte eso. Tarde o temprano, la verdad se sabrá, y ella quedará en evidencia. Tienes que recordar quién eres, lo que vales. A pesar de las palabras de aliento de Joaquín, Casu sentía que el dolor seguía ahí, constante y lacerante. Las palabras de su amiga eran sinceras, pero la realidad era que su mundo se había derrumbado. Su sueño de construir una vida junto a Christian se había desvanecido, y el amor que había dado se había convertido en una herida abierta que nadie podía sanar. Voy a intentar seguir adelante, Joaquín dijo finalmente, con una mezcla de resignación y tristeza en su voz. Pero me va a costar. Ella destruyó lo que habíamos empezado, rompió nuestros sueños, y ahora ya no queda nada. La llamada terminó, y Casu se quedó en silencio, sumida en sus pensamientos, contemplando todo lo que había perdido. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil, y que las cicatrices de esta traición nunca desaparecerían del todo. Horas después, aún sintiendo la rabia y el dolor arder en su pecho, Casu tomó una decisión. Sabía que debía escuchar la verdad de los labios de Christian. Él era la única persona que podía darle una explicación, aunque el final ya estaba escrito. Con el corazón palpitante, Casu marcó el número de Christian y esperó, con cada tono sintiendo como su respiración se volvía más errática. Finalmente, la llamada fue contestada. «Hola, Casu, ¿cómo estás?», respondió Christian, con un tono despreocupado que le heló la sangre. ¿Cómo podía preguntar eso? «¿Que cómo estoy, Christian?», espetó Casu, con una mezcla de furia y dolor en su voz. ¿Tienes idea de lo que dijo Ángela en esa entrevista? ¿Sabes cómo me ha dejado públicamente? Asegura que yo te maltrataba. ¿De verdad pensaste que podía aceptar algo así sin decir nada? La llamada se llenó de silencio, un vacío en el que las palabras de Casu resonaban, dejando a Christian sin palabras. Tras unos segundos, intentó recuperar el control de la conversación. «Casu, puedo explicártelo. Yo no quise que las cosas se descontrolaran así. No era mi intención». Pero Casu no podía creer lo que oía. «Explicar que, Christian, que ella miente sobre mí, que me hace ver como una villana cuando lo único que hice fue amarte. ¿Sabes cuántas veces me traicionaste? 7 veces, Christian, y aún así estaba dispuesta a perdonarte. ¿Crees que muchas mujeres estarían dispuestas a hacer eso? Y ahora sale Ángela diciendo que yo fui el problema. ¿En serio crees que puedes justificar algo así?» Christian guardó silencio, sabiendo que no había palabras suficientes para reparar el daño. Con cada palabra de Casu, sentía el peso de sus propias decisiones, de los errores que había cometido. «Lo siento», Casu murmuró con un hilo de voz, reconociendo que las disculpas ya no bastaban. «Sé que te fallé, y no sé cómo enmendar lo que hice». Pero para Casu, esas palabras ya no significaban nada. Había aguantado demasiadas traiciones, y la persona que alguna vez había amado parecía ahora un extraño. No iba a dejar que la versión de Ángela fuera la única historia que el mundo conociera. «La única manera de arreglar esto es que la verdad salga a la luz», le dijo con frialdad. «No me voy a quedar callada mientras me destruyen públicamente. Hasta que no hagas algo para arreglar esto, no quiero saber nada de ti». Christian sintió que el mundo que había construido comenzaba a desmoronarse. Había perdido el respeto y el amor de Casu, y la ilusión de una vida sin conflictos era solo una fachada que se desmoronaba. ¿Y tú, a quién le crees en esta historia llena de secretos y traiciones? ¿Estás del lado de Casu, o piensas que Ángela y Christian tienen razón? Dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete para más revelaciones impactantes en esta historia que ha captado la atención de todos. Christian se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo responder al torrente de emociones que se filtraba a través del teléfono. La rabia y el dolor en la voz de Casu eran tan palpables que, por primera vez, él se sintió realmente enfrentado a las consecuencias de sus acciones.
Intentó responder con calma, aunque sabía que sus palabras no sanarían el daño que había causado. Kazu, no fue mi intención que esto se volviera así. Nada de lo que pasó fue planeado para hacerte daño, dijo, con un tono apagado, consciente de lo insuficientes que parecían sus palabras. No fue tu intención, gritó Kazu, su voz desgarrada. Entonces explícame cómo se supone que debo entender esto. La relación que tuvimos, el amor que compartimos, todo eso no significó nada. ¿Tú crees que con solo decir que no era tu intención arreglas algo? Ángela está diciendo que nunca hubo amor, que yo era solo un obstáculo. Y tú lo permitiste. Christian intentó interrumpirla, pero Kazu estaba decidida a decir lo que llevaba guardado en el pecho desde que la entrevista de Ángela salió a la luz. ¿Sabes lo que es ver cómo alguien se apropia de la historia que tú construiste? Lo que Ángela dijo me despoja de todo, me quita el derecho de recordar lo que vivimos como algo real, así es como valoras nuestra relación, así es como pones un punto final a todo. Christian suspiró profundamente, consciente de que no había respuesta que pudiera ofrecer que apaciguara el dolor de Kazu. Sentía su propio peso de culpa, aunque, en el fondo, también estaba convencido de que su amor por Ángela era ahora lo único que importaba. Pero el eco de las palabras de Kazu resonaba, y él supo que debía asumir la responsabilidad, aunque fuera tarde. Kazu, sé que nada de lo que te diga hará que esto sea menos doloroso, y sé que no mereces menos que la verdad, pero quiero que sepas que no todo fue una mentira. ¿No todo fue una mentira? Christian, yo amé de verdad, lo di todo, y ahora tengo que escuchar que solo fue una confusión de sentimientos para ti. Eso no es lo que parecía cuando planeabas una vida conmigo, cuando decías que querías una familia. ¿Eso también fue una mentira, o es que solo me utilizaste para llenar tu soledad mientras encontrabas algo que te pareciera mejor? Las palabras de Kazu fueron como un puñal, pero Christian sabía que eran merecidas. No, Kazu, en su momento fue real, todo lo que dijimos, lo que planeamos, lo que soñamos. Pero las cosas cambiaron. Yo cambié. Sentí cosas por Ángela que no esperaba, y me dejé llevar. No estoy buscando excusas, porque sé que te traicioné y sé que rompí nuestras promesas. Pero eso no significa que lo nuestro no haya sido real. El silencio de Kazu al otro lado de la línea era ensordecedor, y Christian, desesperado, intentó encontrar algo que pudiera aliviar el dolor que había causado. Sé que esto no sirve de nada ahora, Kazu, pero quiero que sepas que lamento profundamente todo esto. No fue justo para ti. Finalmente, Kazu respondió, con una voz que ya no contenía rabia, sino un cansancio y una tristeza insondables. Christian, lo único que lamento es haber creído que éramos algo especial. Pero ya no me importa. Quédate con Ángela y con la historia que tú y ella quieran contar al mundo. Yo ya no necesito saber más. Y, sin darle oportunidad de responder, Kazu colgó el teléfono, dejando a Christian con el sonido del tono, que parecía tan vacío como él mismo se sentía. La conversación le había dejado un peso más grande, uno que sentía imposible de aligerar. Sabía que Kazu tenía razón, que su traición no solo había destruido una relación, sino también el respeto que alguna vez había existido entre ambos. Kazu, por su parte, dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo como el alivio de haber dicho su verdad se mezclaba con el dolor que aún le quemaba en el pecho. Sabía que había hablado desde su corazón y que, finalmente, había liberado aquello que la atormentaba. Sin embargo, ese alivio no era suficiente para borrar el vacío que Christian y Ángela habían dejado. Ella sabía que ahora el verdadero proceso de sanación comenzaba, y aunque le dolía, estaba decidida a reconstruirse. No podía cambiar lo que había ocurrido, pero sí podía elegir cómo reaccionar. En un último acto de fuerza, Kazu se prometió a sí misma que no permitiría que esta traición definiera su vida. Empezaría de nuevo, aunque le tomara tiempo, y aprendería a recordar a Christian no con odio, sino como una lección de lo que no volvería a permitir en su vida. Hubo un silencio devastador en la línea telefónica mientras Christian intentaba procesar el huracán que acababa de desatarse. Kazu había explotado, y cada palabra que había pronunciado estaba impregnada de un dolor profundo, una amargura que ahora se extendía como una herida abierta en medio de ellos. Sabía que nada de lo que pudiera decir realmente haría desaparecer el daño que había causado, pero en un último intento de recuperar el control, exhaló profundamente y, con un tono que intentaba sonar sereno, respondió.
Casu, puedo explicarlo. No quería que las cosas se descontrolaran así. Pero sus palabras no hicieron más que aumentar la frustración y la indignación de Casu, quien ya había llegado al límite de su paciencia. Explicar que, Christian, Ángela salió a decir que yo te maltrataba. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Sabes cuántas veces me traicionaste? Christian, 7 veces, 7. Y, aún así, seguí creyendo en ti porque te amaba, porque pensé que tal vez podías cambiar, que nuestro amor valía la pena. ¿Qué mujer en este mundo está dispuesta a perdonar algo así? Y ahora ella se atreve a salir a los medios diciendo que yo fui el problema. Dime, Christian, dime cómo piensas justificar esto. Christian, impactado por la intensidad de su reproche, se quedó en silencio, incapaz de responder. Sabía que, en el fondo, Casu tenía razón. Había abusado de su confianza, había cruzado límites que nunca debió traspasar. Cada una de las decisiones que había tomado lo había llevado a este abismo, y ahora se daba cuenta de que no había palabras suficientes para reparar el daño. Finalmente, en un susurro apenas audible, murmuró: lo siento, Casu. De verdad lo siento. Sé que te fallé y que no hay nada que pueda hacer para borrar lo que hice. Ojalá pudiera retroceder el tiempo y arreglar todo, pero para Casu, sus disculpas ya no significaban nada. Había pasado por encima de su orgullo, de su dignidad, e incluso de sus valores para intentar salvar una relación que ahora se veía como una sombra rota. Había perdonado demasiado, había sacrificado demasiado, y ya no le quedaba nada que dar. Las palabras de Christian no podían revertir el dolor que había sentido, ni podían reconstruir los fragmentos de una confianza que él mismo había destrozado. La traición de Ángela solo sumaba a su resentimiento, y sabía que no podía quedarse callada mientras su nombre era arrastrado por el barro. La única manera de enmendar esto, Christian, es que la verdad salga a la luz, respondió ella, con un tono frío y cortante que parecía señalar el fin definitivo. No me quedaré callada mientras soy difamada y retratada como una villana. Si tú no eres capaz de aclarar las cosas, entonces lo haré yo misma. Hasta que pongas las cosas en su lugar, no vuelvas a acercarte a mí ni a nuestro círculo. Yo no me esconderé mientras ustedes dos intentan limpiar su imagen a costa de mi dignidad. Cada palabra de Casu era una puñalada, y Christian sintió que su mundo, la estabilidad que había intentado construir con Ángela y las decisiones que había tomado en su vida, se desmoronaban por completo. La culpa lo envolvió, sofocándolo y haciéndolo enfrentarse a la amarga realidad de sus acciones. A medida que la noche avanzaba, comprendió que las consecuencias de su comportamiento finalmente lo habían alcanzado y que la paz que había intentado encontrar en su relación con Ángela era una ilusión que se desvanecía en el aire. La conversación terminó abruptamente, y cuando Christian bajó el teléfono, sintió una profunda desolación. Se dio cuenta de que había perdido a alguien que lo había amado genuinamente, y que, en su búsqueda por evitar la verdad, había cometido errores irreparables. Las palabras de Casu retumbaban en su mente, haciéndole comprender que la imagen pública que él y Ángela habían intentado manipular era solo una fachada que había colapsado, revelando su verdadera naturaleza. En los días que siguieron, la polémica solo aumentó. Casu, decidida a defender su nombre, comenzó a hablar abiertamente sobre los problemas que había enfrentado durante su relación con Christian. Reveló detalles íntimos de sus conflictos, explicando cómo él había cruzado límites que la habían lastimado y cómo ella había intentado salvar la relación a pesar de todo. Sus palabras fueron contundentes y directas, y pronto los medios empezaron a cubrir su versión de los hechos, amplificando el escándalo. El público, que inicialmente había apoyado a Christian y Ángela, comenzó a cuestionar su integridad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Casu, y la opinión pública empezó a volcarse en su favor. Las personas que alguna vez admiraron la relación de Christian y Ángela ahora se sentían traicionadas, al ver cómo intentaban manipular la verdad para su propio beneficio. En un giro inesperado, la historia que habían querido esconder se convirtió en un testimonio de sus mentiras y traiciones. Y ambos comenzaron a experimentar el rechazo de una audiencia que ya no estaba dispuesta a creer en ellos. Desesperados por salvar su imagen, Christian y Ángela intentaron enfrentar la situación emitiendo un comunicado en el que intentaban disculparse y aclarar ciertos aspectos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y el comunicado solo sirvió para avivar aún más las críticas.
Los medios y el público no estaban dispuestos a aceptar una disculpa vacía, y cada declaración que ofrecían parecía hundirlos aún más en la controversia. Mientras tanto, Kazu seguía ganando apoyo, y algunos de sus amigos y familiares comenzaron a compartir en redes sociales su experiencia y el dolor que habían presenciado de cerca. La situación escaló a tal punto que la historia de traición y manipulación de Christian y Angela se convirtió en el tema del momento, captando la atención de la prensa internacional. Era una caída en picada que nadie había anticipado y que dejó a ambos en una posición cada vez más vulnerable. A medida que el escándalo continuaba desmoronando la vida de Christian y Angela, ambos comenzaron a experimentar el impacto personal de sus decisiones. La tensión entre ellos se volvió insoportable, y las discusiones se hicieron frecuentes. La relación, que había sido una fuga para ambos, se convirtió en un recordatorio constante de sus errores y traiciones. Christian, atrapado en un torbellino de culpa y arrepentimiento, comenzó a cuestionar sus sentimientos por Angela y la naturaleza de la relación que habían construido sobre las ruinas de sus mentiras. Finalmente, el escándalo se convirtió en una lección amarga para Christian y Angela. Aprendieron, de la peor manera, que la manipulación y el control de la verdad son armas de doble filo que, cuando se descubren, pueden destruir incluso la reputación más cuidada. En lugar de protegerse y consolidar su relación, sus mentiras y manipulaciones los dejaron expuestos y vulnerables, atrapados en un círculo de críticas y desconfianza del que no podían escapar. Lo que había comenzado como una historia de amor y éxito se transformó en un ejemplo de las consecuencias devastadoras que puede traer la deshonestidad y la manipulación de la verdad. La imagen pública que Christian y Angela habían tratado de construir se desmoronó, dejando al descubierto una relación construida sobre mentiras y traiciones. Al final, ambos quedaron enfrentando las secuelas de sus decisiones, cada uno por su cuenta, lidiando con la soledad y el peso de haber intentado vivir una ilusión que el mundo no estaba dispuesto a perdonar. Para ti, ¿quién es la verdadera víctima en esta historia? ¿Crees en la versión de Kazu, o piensas que Christian y Angela tenían razones válidas para justificar sus acciones? Dale a me gusta, deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete para más historias llenas de giros sorprendentes y lecciones inesperadas.